enfócate en vender el problema y la solución, ¿ok? No la propiedad. El agente inmobiliario novato que todavía no ha sido entrenado empieza a hablar de lo maravillosa que es la propiedad, de la cocina, de las amenidades, del espacio, de la vista, etcétera. Cuando el cliente quizás todo eso que tú le estás mencionando de la propiedad no sea lo más importante para él. De hecho, nosotros entrenamos a la gente explicándoles que el entrenamiento es, te enfocas el 90% de la conversación, si vas a hablar 10 minutos, literalmente son 8 a 9 minutos hablando de cuál es el problema del cliente y cómo se lo podemos solucionar. Y 1 o 2 minutos máximo hablando específicamente de la propiedad. Y cuando hablamos de la propiedad, es refiriéndonos al problema y la solución. ¿Ok? Clave, vende el problema y vende el sueño. Y me gusta mucho cuando él pone el ejemplo de cuando uno se va de viaje, ¿correcto? La persona está hablando, te digo, ¿qué es lo que te quieres ir de viaje? Cuando contratas a una agencia de viaje, igualito cuando nos fuimos a Iceland, literalmente nos hicieron un cuestionario, primero escribir un cuestionario y después reunirlo con la persona, la gente de la agencia de viaje, qué es lo que qué nos gusta comer, nos gusta más tours privados, tours en grupo, cuál es el presupuesto, una cantidad de preguntas sobre nosotros. No nos están hablando en este caso de Iceland, que nos están hablando de qué es lo que queremos. En este caso, el problema, tenemos un problema, vamos a Iceland, pero no sabemos qué hacer. Y después entonces se enfocan en el sueño, en cómo nos íbamos a sentir, cómo nos íbamos a atender, etcétera. Y después entonces es que nos hablan, bueno, tienes que agarrar un avión de aquí y allá, en el avión vas a rentar este carro, el carro te lo va a entregar una persona, pero esa es la parte técnica, ¿ok? Del proceso. Entonces, una vez más, te debes enfocar en el problema y en la solución para que el cierre sea muchísimo, pero muchísimo más fácil. Cosa que no hace el típico agente de adelante. Sí, y yo quiero profundizar un poco más en esto, Orlando, porque esta es una de las habilidades para mí de las más importantes, de las que hace realmente un cambio en el negocio de los agentes, pero es una, para mí de verdad, y por lo que veo sobre todo en las sesiones de accountability, donde nos enfocamos también en conversaciones en venta, en role plays, veo la dificultad para desarrollar o el reto para desarrollar estabilidad. Porque no lo practican, Daniel. Es que no es saber las objeciones. Totalmente. Entonces, le damos las técnicas de cierre en el retiro a más de 1,000 personas y cuántas realmente la pueden aplicar, la pueden utilizar. No es tener la información, es practicar la información lo suficiente para que se convierta en una habilidad. Y eso se practica, y no lo puedes practicar solo, lo tienes que practicar guiado. O sea, tú no es que vas al instructor de golf o al instructor de bateo una vez y empiezas a hacer swing, no, porque lo que estás repitiendo es mal hábito. Por eso es que tienes que ser guiado en el proceso del desarrollo de la habilidad. Disculpa que te interrumpí una vez más adelante. No te está dejando hablar. No. Minuto 8:49, estaba hablando aquí y Orlando dijo, bueno, déjame retomar. Entonces, para mí, de nuevo, el desarrollar esta habilidad, y por supuesto es donde profundizamos, cuando hacemos esas 5 preguntas, el qué, dónde, por qué, para cuándo y cuánto, ahí estamos justamente la tercera, que es el por qué. Es donde normalmente la gente se enfoca en, ya va, me dijo que quiere esta propiedad, que la quiere en este sitio, este es el presupuesto que tiene. Yo tengo una propiedad como esta, claro, aquí está, pero no han profundizado en el problema. Y le preguntamos, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que? No, el cliente me está diciendo que lo que quiere es mayor retorno. No, ese no es el problema. Esos niveles de profundidad, y muchas veces el cliente ni siquiera sabe o ha identificado que tiene un problema. Es nuestro trabajo el ver cómo le hacemos preguntas para que conecte emocionalmente con ese problema, con ese dolor que él siente. Ya va, ¿es retorno? ¿Por qué es retorno? Si es protección, ¿por qué protección? ¿Qué es lo que está pasando en su país? ¿Qué teme él? ¿Qué tan rápido él estima que puede pasar? ¿Qué tanta probabilidad de que pase? Y si pasa, ¿cómo quedaría él? ¿Cómo afectaría a su familia? Ahí vas haciendo preguntas que realmente conectan completamente con él y es parte de lo que, por supuesto, debes practicar, como bien estaba diciendo Orlando, para poder desarrollar. Y luego, entonces, ahora, simplemente la solución es esa propiedad, no es el proceso. Y es aquí donde hacemos muchísimo énfasis. Cuando Ramón está hablando de vende la vacación, es voy a vender cómo te vas a sentir una vez que logres esto. No te voy a hablar del proceso, que es donde muchas veces cae el error en la gente. Es, ok, mira, vamos a sentarnos a hablar de la compañía que vas a armar, vamos del financiamiento, de los requisitos que necesitas, de la inspección que hay que hacer, de toda esa parte del proceso, y es donde perdemos al cliente, porque esa parte no tiene emoción, ahí no hay conexión emocional. ¿Cómo lo conecto de forma negativa con el problema que tiene? Y luego, ¿cómo lo voy a elevar con lo que es conectar emocionalmente con esa solución? Si desarrollamos eso, Orlando, para mí, esa sola
si la practicamos lo suficiente, definitivamente es un cambio, pero enorme, garantizado en el negocio de cada uno de ustedes.